Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Doctor Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema que considero fundamental y que es propio de tener presente en nuestra actualidad y a futuro, ya que resulta indispensable para combatir la obsolescencia que se nos presenta día tras día con los cambios que ocurren en el mundo. Me refiero al pensamiento crítico. Lo podríamos definir como una habilidad que nos permite analizar, evaluar y crear argumentos de forma lógica y coherente. Es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional, ya que nos ayuda a resolver problemas que se nos presentan, a tomar decisiones y comunicarnos mejor. Es decir, nos permite examinar la información que recibimos desde distintas fuentes, llámese libros, medios de comunicación, internet o personas, de manera que podamos determinar su validez, fiabilidad y relevancia. De manera general, el pensamiento crítico implica cuestionar las afirmaciones, contrastarlas con evidencias, identificar las falacias que se nos presentan, reconocer los sesgos y evitar generalizar en base a conceptos o planteamientos que llegan a nuestra persona. Esto no es lo mismo que hablar de escepticismo, que significa, de manera muy resumida, rechazar todo lo que no se puede demostrar, sino que se basa el pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Algunas características fundamentales que los distinguen de otro tipo de pensamiento es que es reflexivo en cuanto a que el pensador crítico se autoevalúa y revisa sus propios razonamientos y conclusiones, lo que lo vuelve independiente, de manera que no se deja influir por las opiniones o presiones de los demás, sino que forma su propio juicio. Otra característica es que este tipo de pensamiento es creativo, ya que genera ideas originales y alternativas para resolver los problemas o desafíos que se presentan. De igual forma, es sistemático, porque sigue un método ordenado y riguroso para analizar la información y argumentar desde sus puntos de vista. A esto también le podemos añadir un factor ético, en cuanto a que el pensador crítico respeta los valores y principios, así como los derechos y deberes de los demás. Esto no lo hablamos mucho en nuestro día a día, pero es importante tener en todo momento un amplio desarrollo de nuestro pensamiento crítico porque nos permite desarrollar una mente abierta, curiosa y reflexiva, capaz de enfrentarse a los retos del siglo XXI y la posteridad. Con esto me refiero a que nos ayuda a mejorar nuestro aprendizaje, ya que podemos comprender mejor los conceptos, las teorías y las disciplinas que estudiamos, así como relacionarnos con otros campos del saber. De igual forma, nos permite desarrollar nuestra inteligencia emocional,
puesto que comprendemos y gestionamos de mejor manera nuestras emociones, sentimientos y actitudes, mientras que al mismo tiempo podemos empatizar con los demás y resolver los conflictos de forma pacífica. Incluso, al pensar críticamente, podemos participar activamente en la sociedad, ejercer nuestros derechos y deberes, defendiendo nuestras ideas y valores, y al mismo tiempo contribuir al bien común. No debemos dejar de lado que el pensamiento crítico también fomenta la innovación, ya que podemos crear soluciones novedosas y eficaces para los problemas que se nos plantean, ya sea en el ámbito personal, laboral o social. Algunos ejemplos que son útiles para comprender en dónde aplicamos el pensamiento crítico son cuando leemos un artículo, llámese en la prensa o vemos un programa de televisión, y podemos pensar críticamente sobre la veracidad, objetividad y la intención del autor o el medio que lo difunde. Otra situación en la que se nos presenta esto es que estamos gran parte del día en el internet y en las redes sociales, por lo que cuando se nos muestra una información podemos reflexionar sobre si la calidad, la procedencia y la utilidad de la información que encontramos o compartimos es útil o no. Por otro lado, cuando tenemos una conversación o un debate con otra persona, este tipo de pensamiento nos ayuda en torno a los argumentos que usamos o escuchamos, mientras que al mismo tiempo podemos comprender sobre la existencia de las posibles falacias o sesgos que se encuentran en nuestros discursos o el de los demás. Debemos añadir a estos ejemplos cuando nos enfrentamos a desafíos, decisiones o problemas en nuestro día a día, porque debemos pensar en las opciones que tenemos disponibles, los criterios que usamos para elegir o descartar una u otra, al mismo tiempo valorando las consecuencias que pueden derivarse de nuestra elección. Si nos vamos a un aspecto más allá, en la política y en etapas de periodos electorales, es importante tener presente que estamos expuestos a una gran cantidad de información, muchas veces contradictoria, sesgada o falsa, que pretende influir en nuestro voto y nuestra visión del mundo. Los políticos utilizan diferentes estrategias para persuadirnos, como el uso de falacias, la apelación al miedo, la simplificación excesiva o la descalificación del adversario. Los medios de comunicación pueden tener una línea editorial afín a un partido o a una ideología, y seleccionar o enfatizar la información que les conviene. De igual forma, las redes sociales pueden difundir bulos, rumores o noticias falsas que se viralizan sin contrastar. Todo esto puede generar confusión, desinformación y polarización entre los ciudadanos. Para evitar caer en estas trampas, necesitamos realizar una labor ardua, y es desarrollar nuestro pensamiento crítico y aplicarlo a la hora de informarnos y votar. Para esto, te doy algunos consejos. Busca información diversa y contrastada. No te quedes con aquella información que recibes o la que más te gusta. Busca otras fuentes que puedan ofrecer otros puntos de vista o datos complementarios. Compara la información y verifica su veracidad y calidad. De igual forma, analiza los argumentos y las evidencias. No te dejes llevar por las apariencias o las emociones. Examina los argumentos que se presentan y las evidencias que las respaldan.
Identifica las posibles falacias, inconsistencias o contradicciones. Evalúa la lógica y la solidez de los razonamientos. Al mismo tiempo, cuestiona tus creencias y prejuicios. No des por hecho que lo que piensas es lo correcto o lo único posible. Reconoce tus propias limitaciones, sesgos o intereses. Sé abierto y flexible a cambiar de opinión si encuentras argumentos o evidencias más convincentes. De igual forma, desarrolla tu propia opinión con criterio. No te dejes influir por lo que dicen los demás o por lo que está de moda. Forma tu opinión basada en tu análisis crítico de la información. Sé capaz de explicar y defender tu posición con argumentos y evidencia. Como hemos analizado a lo largo de este video, el pensamiento crítico es una habilidad esencial para nuestro desarrollo integral como persona. Por eso te invito a que reflexiones más sobre el día a día. Atrévete a desarrollarlo y verás el cambio significativo que hará en tu vida. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para continuar abordando habilidades indispensables para el presente, el futuro, el razonamiento y nuestro crecimiento como individuos. Te espero la próxima.